Un cordial saludo. Vamos a hablar de un tema que es apasionante y que es inherente al ser humano, que es la comunicación. El ser humano no nació para estar aislado. Parte de la esencia de la naturaleza humana es la necesidad de comunicarse. Esa necesidad de comunicarse obviamente empieza desde el vínculo de la propia gestación. No hay una comunicación más directa que el bebé que está en el vientre de su madre. Es una comunicación sensorial donde no hay filtros. El bebé percibe cuando su madre está contenta, cuando está nerviosa, cuando está enojada. Y obviamente la comunicación humana, una vez que ya uno ha nacido y que empieza el proceso de aprendizaje, pasa por distintas etapas, pero también pasa por momentos de incomunicación. Ya se hace necesario códigos de lenguaje y ya se hace necesario que las palabras sirvan para intentar transmitir lo que el pensamiento tiene claro, pero que no siempre podemos expresar, como por ejemplo las emociones. El ser humano también tiene otra característica, y es que además de la necesidad de comunicarse, no puede estar solo. La especie humana sobrevivió gracias a la colectividad. Por consiguiente, desde la era prehistórica, los hombres primitivos necesitaron agruparse primero en tribus. Esas tribus fueron nómadas, después fueron sedentarias y después fueron codificando distintos medios de comunicación. Otra de las características es que el lenguaje no surge automáticamente, que la especie humana evoluciona. De hecho, los sonidos guturales fueron la característica propia de emisión de sonidos de la especie humana, hasta que se lograron articular algunas palabras. Por tanto, los ritmos, los sonidos, las percepciones anteceden a la comunicación de un lenguaje fluido. Explico esto para que se note la importancia de lo que es, por ejemplo, el impacto de la música en las sensaciones y las emociones humanas. Eso puede comprobarse a lo largo de la historia, donde la música ha sido motivo de socialización y es parte de la identidad cultural de las distintas regiones. Hoy en día, nosotros en pleno siglo XXI somos herederos de muchos saltos evolutivos de calidad, como fue la aparición de la escritura, como fue después la aparición de la imprenta, como fue la evolución de las tecnologías, primero en la era industrial y después en la era digital de la comunicación computarizada. Cada uno de esos saltos evolutivos ha llevado a lo que hoy en día es la interconexión de todos los seres humanos a través de una gran nube y a través de una gran red que se posibilita por el Internet. Todo sustentado en el software. Todo sustentado además en la inmediatez porque poseemos dispositivos móviles que nos acompañan a todos los lugares. Esta facilidad de tener un dispositivo móvil al alcance de la mano ha generado otros códigos de comunicación, como por ejemplo las redes sociales, que tienen sus aspectos positivos y negativos y que en este corto ciclo vamos a tratar de conocer a profundidad. Existe una cultura de convergencia, una cultura donde ha cambiado el modelo tradicional, donde nosotros antes éramos solamente receptores de esos mensajes. Es, por ejemplo, este símil. Hagan de cuenta en la era de los dinosaurios, donde el tiranosaurio Rex era el que encabezaba la cadena alimenticia. Y de pronto aparece en medio de la naturaleza otro animal que no es ni carnívoro ni herbívoro, sino omnívoro. Y no es terrestre ni marino, sino anfibio. Por tanto, su capacidad de adaptación le permite multiplicarse más rápidamente que las demás especies, y las demás especies necesariamente tienden a desaparecer a menos de que se adapten y también evolucionen y lo hagan a la misma velocidad que este dinosaurio 2.0, que ahora encabeza la cadena alimenticia, no solamente por su capacidad de adaptación, sino también por cantidad, porque se multiplica más rápidamente y en cualquier medio ambiente. Ese ejemplo sirve a la perfección para ver lo que pasó con los mass media, con los medios de comunicación masivos, que tuvieron además toda una cantidad de herencia cultural de siglos y milenios. Primero, obviamente, de la tradición oral,
después de la tradición escrita. La tradición escrita tiene esta paradoja. Los chinos inventaron el papel, inventaron la tinta. Pero ¿por qué no pudieron inventar la imprenta? Era una superpotencia, no solamente en aspectos bélicos, sino también en aspectos culturales. Y obviamente tenían muchos habitantes para la época. Y sin embargo, en Occidente, casi 1000 años después, fue que en un pequeño poblado de Alemania, alguien que trabajaba con el metal, Johannes Gutenberg, empezó a acuñar, empezó a fundir pequeñas piezas que después puso sobre una plancha, los prensó, les hizo presión, impregnó sobre una hoja esa tinta con esos tipos móviles y logró crear la primera página impresa. Antes de eso, escribir un libro, como por ejemplo la Biblia, que además es el compendio de muchos libros, pues podía pasar muchas horas, meses y años hasta ver su culminación. La imprenta, por tanto, fue un salto de calidad. Y de hecho, el libro que más se imprimió en los orígenes de la imprenta fue precisamente la Biblia. Después de que los libros fueron los predecesores de lo que después fueron entregas más cortas en periodos más consecutivos, que precisamente por eso se llamaron periódicos, y esos periódicos después fueron interdiarios o diarios, y hoy en día se llamaron diarios. Los diarios pasaron a ser la inmediatez de la información. Ya no era el análisis histórico, medido, depurado, sino que esos periódicos empezaron es más bien a dar la actualidad, la velocidad en la información por la necesidad de estar enterado a diario de lo que acontecía. Eso mismo ocurrió con la radio, eso mismo ocurrió con la televisión. Pero en todos los casos, bien sea en la prensa escrita, en la radio, en la televisión e incluso a nivel de entretenimiento, como en el teatro o el cine, los emisores de mensaje eran los creadores del contenido. Y nosotros como público simplemente teníamos el papel de receptores. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, con la consolidación de todas esas tecnologías en un ordenador o en una computadora, que después gracias a la internet se hizo omnipresente, los usuarios pasamos también a ser no solamente receptores de un mensaje, sino también pasamos a ser participantes de ese feedback al retroalimentar ese mensaje y al generar nuevos mensajes producto del mensaje original percibido. Es aquí donde las redes sociales juegan un papel determinante, con sus aspectos negativos y positivos, donde incluso las nuevas generaciones nos pueden aventajar y por mucho, porque nacieron inmersos en este mundo digital. Para ellos es natural, espontáneo, moverse por distintas aplicaciones a una velocidad que ya a mi generación le cuesta avanzar. Sin embargo, vemos notables excepciones donde incluso adultos mayores pueden desplazarse en esta nueva modalidad de las tecnologías porque han puesto esa capacidad de adaptación, su motivación y su inteligencia para aprender y dominar estas tecnologías. Todos los medios masivos de comunicación a la vez se habían apoderado de la capacidad de transmitir mensajes. Recordemos el ejemplo del hombre primitivo. La tradición oral antecedió a la tradición escrita y las historias se contaban en torno al fuego o la fogata, donde quienes tenían más edad eran los más respetados, eran los más sabios y eran los que contaban las historias, y estas historias iban siendo contadas una y otra vez de generación en generación. Cuando aparecieron los medios de comunicación masivos, que en su orden fue en 1820 la fotografía, después en 1895 el cine mudo,
en 1928 el cine sonoro, y después ya en pleno siglo XX primero vimos la radio y después la televisión, y todos estos medios se masificaron y se hicieron indispensables para los hogares. Pero las historias comenzaron a tener derechos de autor. Y el público solamente podía comentarlas, pero ya no tenía las herramientas para producirlas. No disponía de cámaras de televisión o de cine que pertenecían a los canales de televisión o que pertenecían a estas grandes agencias cinematográficas. No se disponía de una cabina de radio, ni de una imprenta industrial como las revistas, periódicos o libros. Por tanto, nosotros simplemente éramos receptores que máximo podíamos era comentar nuestras experiencias frente a ese mensaje recibido, pero no teníamos el feedback para poder modificar, influir, direccionar esos contenidos. Incluso no tenemos el derecho de retransmitir imágenes que ya tengan un copyright. Pero con el surgimiento de las nuevas tecnologías, con la creación del internet y con la unificación de todas estas tecnologías, primero en la computadora, después en las tabletas y después en los móviles o celulares, hacen que la comunicación no solamente sea omnipresente, porque mientras tengamos Wi-Fi, mientras tengamos recepción, podemos visualizar esos contenidos en cualquier instante y en cualquier lugar que tenga cobertura, sino que además los podemos almacenar en una nube, los podemos almacenar en la memoria de un computador, los podemos almacenar en un celular o móvil, y adicionalmente podemos combinar el lenguaje escrito con el mensaje auditivo y el mensaje audiovisual. En este universo de tecnología donde todos somos conectados o interconectados, surge también una gran riqueza, y es que ya no somos receptores únicamente, sino que somos generadores de nuevos contenidos a partir de esa recepción del mensaje. Podemos editar videos, podemos editar audios, podemos chatear, y lo más importante, podemos generar opinión y tendencia. Podemos incluso influir, y esto tanto es bueno como es malo, podemos influir en las tendencias, hasta incluso en las tendencias de mercado. De allí surgen los influencers, donde muchas veces hasta un menor de edad en su habitación, frente a su ordenador o a su dispositivo móvil, puede ganar una gran cantidad de dinero, y las marcas los buscan porque ellos tienen mayor credibilidad que el comercial tradicional, donde a unos modelos pagos se les da un libreto y simplemente elogian una marca de acuerdo a un libreto preestablecido. Y ya los usuarios con mayor conciencia ecológica, del cambio climático, de la biodiversidad, de la conservación de la naturaleza, están aprendiendo a elegir productos que sostengan la vida del planeta. Entonces ya las redes sociales, en su aspecto positivo, pueden llegar a influir tendencias donde una marca que vaya de acuerdo a estos valores será la preferida por este grupo de seguidores de ese influencer, y donde las marcas se dan cuenta que esa persona puede tener mayor credibilidad que el comercial tradicional, donde simplemente los presentadores o modelos repiten un guión preestablecido. Esa puede ser la parte positiva, sin lugar a dudas, de las redes sociales, y para eso existen múltiples aplicaciones que cada día están emergiendo a una velocidad abismal. Antes era simplemente los blogs. De los blogs pasamos a Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, y hoy en día hay una gran cantidad de aplicaciones, cada una con sus características específicas. Y además todas se combinan, interactúan y permiten esta interconexión de todo el público, especialmente de las nuevas generaciones, pero reitero, no es exclusivo. Esta cultura convergente también tiene sus aspectos negativos, y lo vamos a hablar en la tercera parte de estas entregas. Por ahora, lo que sí tenemos que darnos cuenta es lo siguiente: cuando ese mensaje unidireccional del comercio de los medios masivos, ese comercio broadcasting, que solamente era un canal emisor y nosotros éramos un inmenso público receptor, nosotros muchas veces no éramos conscientes del tipo de influencia que estaban haciendo sobre nosotros.
percibíamos necesidades de adquirir artículos o de vestirnos de determinada manera o de actuar o asistir a ciertos sitios o de ir a pasar vacaciones específicamente a algunos lugares, porque la influencia de la publicidad, que a la vez es la que soporta la estructura, el andamiaje, la generación de nómina que sostenga el funcionamiento de esos medios masivos de comunicación, esa publicidad obviamente tiene sus propios intereses comerciales, su razón de ser, y para ello existe y obviamente influye incluso en muchas tendencias. Las redes sociales también. Y las redes sociales funcionan en base a algoritmos. Y esos algoritmos han creado una identidad digital de cada usuario. Al bajar una aplicación aceptamos unas condiciones. Y esa letra pequeña implica, entre otras cosas, aceptar el que ese dispositivo móvil muestre mi geolocalización y mis preferencias cada vez que yo entro en alguna fotografía o en algún texto o le doy like a algo que me gusta. Esa identidad digital de cada usuario es ese metadato que es el santo grial que las grandes empresas que buscan influir en las masas están buscando hoy en día y que obviamente lo controlan. Existen 4 gigantes en este mundo de Internet, que son Google, Amazon, Facebook y Apple. Esos 4 jinetes, esos 4 gigantes, tienen acceso a esos datos de manera permanente y nos envían justamente a las pantallas lo que nosotros mismos nos hemos encargado de definir como el perfil digital de cada usuario. De allí que esos algoritmos nos muestren cada vez más en pantalla aquellas caras, aquellos grupos, aquellas modas que nosotros estamos siguiendo y que se vuelven tendencia, y en algunos casos esos videos se convierten en virales. Es una herramienta que puede servir para el bien o para el mal. Hace algunos años hubiera sido imposible reclamar tantos derechos en favor de la mujer por causa de los feminicidios. Hace algunos años hubiera sido imposible reclamar con tanta fuerza a las multinacionales por una mayor conciencia y mayor control respecto al calentamiento global. Hace algunos años hubiera sido imposible reclamar derechos de minorías, sobre todo de los migrantes, de las personas que naufragan en alta mar huyendo de regímenes dictatoriales, pero también, como todas las herramientas, en las manos equivocadas pueden ser enormes transmisores de antivalores. En el siguiente espacio abordaremos estos temas.